Hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó en su lista de objetivos a 3 líderes del Cártel del Noreste y a un rapero relacionado con ellos en Tamaulipas. Es parte del creciente interés de las autoridades estadounidenses en ese grupo criminal, aliado a su vez con el Cártel Jalisco Nueva Generación. También fue detenido en el municipio de Centro, donde está Villahermosa, ahí en Villahermosa, en Tabasco, un personaje apodado El Vampiro, tercero al mando del Cártel de la Barredora, encabezada por el exsecretario de Seguridad prófugo Hernán Bermúdez, designado en el gobierno de Adán Augusto López. Durante años la Barredora fue aliada también del Cártel Jalisco, hasta que rompieron con ellos a fines del sexenio pasado, casualmente con el cambio de gobernador. El Cártel Jalisco Nueva Generación está teniendo cada vez mayor penetración en todo el Golfo y el sureste del país, desde Tamaulipas a Chiapas. Abdón Federico Rodríguez García, Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda Nieto fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con ello, todos los bienes e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Los 3 son señalados de pertenecer al Cártel del Noreste, un grupo criminal que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, es sumamente violento. Fue catalogado como grupo terrorista en enero pasado por el gobierno de Donald Trump. Ejerce una influencia significativa sobre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, específicamente en el puerto de entrada de Laredo, Texas. Mientras que Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz tienen una presencia moderada. Abdón Federico Rodríguez García es el segundo al mando del Cártel del Noreste. Participa en el tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión. Fue detenido en 2013 con Miguel Treviño Morales, el Z40, pero obtuvo su libertad. Antonio Romero Sánchez es considerado un miembro de alto rango del cártel. Encabeza operaciones en Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Francisco Daniel Esqueda Nieto asumió las operaciones tácticas del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras el arresto en 2025 del líder de la organización. Ha estado involucrado en el grupo desde que formaba parte de los Zetas. Junto con ellos, el Departamento del Tesoro también sancionó a Ricardo Hernández Medrano, un cantante mexicano conocido como el Macabélico, al que señala como socio del Cártel del Noreste. Dedicado al rap, corridos tumbados y bélicos, en sus canciones hace referencia a lujos, estilo de vida, lealtades y traiciones dentro del cártel de la droga. El Departamento del Tesoro indicó que los conciertos y eventos del narcorrapero son utilizados para lavar dinero del cártel y que el 50% de las regalías en plataformas van directamente al grupo. En medio de estas sanciones, en Villahermosa, Tabasco, detuvieron a Arturo N., alias El Vampiro. Su captura se dio luego de un enfrentamiento, por lo que el vampiro permanece hospitalizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este hombre es señalado por extorsiones, cobro de piso y homicidios. Identificado como el tercero al mando del grupo delictivo La Barredora, liderado por el exsecretario de Seguridad Pública Estatal Hernán Bermúdez Requena, quien permanece prófugo. Bermúdez Requena fue puesto al frente de la policía de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López, quien esta tarde en el Senado se deslindó de su ex jefe policíaco. Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia. Primero, yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. En tanto, detuvieron a 5 integrantes de los Mayos en Culiacán, Sinaloa. Estaban en una casa de seguridad en el poblado de Llano de Abajo, donde mantenían retenido a un exintegrante de los Chapitos. Por el discurso de Adán Augusto López, que dice que solamente lo ratificó a su secretario de Seguridad Pública,
bueno, él conocía muy bien a su secretario de Seguridad Pública, incluso conocía todos sus negocios porque todas las empresas fueron constituidas dentro de la notaría de Adán Augusto López cuando él era notario. Entonces, bueno, qué manera de quererse deslindar, Jorge. Pero además hay otro tema que ya lo hemos platicado muchas veces. Puede ser, supongamos que lo nombró porque indirectamente está diciendo que se lo recomendó otra persona de seguridad. Lo único que podía hacer era Odomaro, el jefe del CNI, el ex jefe de custodias de López Obrador cuando estuvo en la ciudad, el general retirado Odomaro. Pero además de eso, ahí están los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2021, que están advirtiendo sobre este hombre. Y los tiene que haber recibido como gobernador y los tiene que haber recibido después como secretario de Gobernación. Pero además esto lo mantuvo. Y eso lo mantuvo, por eso ya con información de que estaba siendo investigado por la Defensa Nacional. Concedamos que lo que dice Adán Augusto es verdad, se lo mandaron, pero ya con los documentos siguió estando en el cargo y no le dijo adiós. ¿No? Pero bueno. Bueno, vamos a otro tema. Según el Wall Street Journal, uno de los temas que más ha afectado la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha sido la fuga en nuestro país mientras cumplía detención domiciliaria del ciudadano chino Shi Dongshan, un personaje central en el aprovisionamiento de fentanilo tanto para el cártel de Sinaloa como al cártel Jalisco Nueva Generación. Su fuga parece, la verdad, de película, Jorge. No, más que de película, parece inverosímil. Sí. La verdad, este hombre fue detenido, lo llevaron al reclusorio sur del juez del proceso, decidió que no, que mejor se fuera a prisión domiciliaria en su propia casa. Sí, le pusieron custodia afuera y esas cosas que se hace, pero no tomaron en cuenta que la casa de junto también era suya, simplemente hizo un túnel, un pasadizo, y por ahí se fue el mismo día que estaba solicitando oficialmente a Estados Unidos su extradición. La gran pregunta es, ¿dónde está Shan? Mire usted, son versiones, no lo tome como información dura, pero versiones de inteligencia dicen que de Estados Unidos, dicen que salió de México, que llegó a Centroamérica, unos dicen en Nicaragua, otros dicen en Panamá, algunos dicen que viajó a Rusia, otros que directamente viajó hacia Cuba y que ahora está en Cuba. Hubo consultas de organismos de seguridad con organismos de seguridad cubanos sobre si ese hombre estaba ahí y lo que dijeron fue ni que sí ni que no. Se preguntaron, contestaron con otra pregunta. Cuando usted no quiere contestar algo, conteste siempre con otra pregunta. Y preguntaron por qué lo estaban buscando. Esa es la situación. Atención, si está en Cuba y se logra comprobar que está en Cuba, va a ser un conflicto mucho mayor. Este hombre es el que manejaba el tráfico de fentanilo o buena parte del tráfico de fentanilo desde China hacia México, con el cártel de Sinaloa, pero sobre todo estaba trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación. La cantidad de drogas por las que está acusado, que involucraba, que metía a los Estados Unidos, son impresionantes para un hombre que estaba en una posición supuestamente menor. Las utilidades solamente de lo que vendía, estoy diciendo información oficial, no son especulaciones, sí es una versión lo de Cuba, todo lo demás es información oficial. Según Estados Unidos, sus utilidades mínimas eran de unos 150 millones de dólares al año. Esta es una internacionalización real del crimen organizado mexicano. Lo tienen ante las presiones internas, lo tiene ante las presiones de Estados Unidos, ante la reducción de algunos negocios, la reconfiguración de los negocios, pero se están expandiendo. Entonces, lo que están haciendo es, como muchas empresas, cuando se cierra su mercado interno y tienen posibilidades, tratan de expandirse hacia el exterior. Solamente en esta semana hubo un decomiso de un velero en la Polinesia Francesa, un velero que había salido de México, iba a Tonga, de Tonga iba a ir hacia Australia, donde se descubrieron 1.800 kilos de droga,
armas y distintos otros productos ahí para fabricar drogas y demás. Eso se descubrió en la Polinesia Francesa, allá en el sur del Océano Pacífico. Al mismo tiempo se descubrió, apenas el día de ayer, en Panamá, en el canal de Panamá, iba a entrar al canal un barco que había salido también de México, iba a cruzar el canal de Panamá para ir a Bélgica. 3 días antes se había encontrado otro barco de las mismas características que salió de Ecuador, donde los cárteles mexicanos también son hegemónicos, que estaba por cruzar Panamá para ir a Alemania. El jefe del Comando África, como está el Comando Norte, el Comando Sur, hay un comando especial del Ejército de los Estados Unidos, de la Defensa de Estados Unidos para África, hizo una conferencia apenas el 28 de julio pasado denunciando la presencia cada vez mayor en África de los cárteles mexicanos, que no solamente están fabricando drogas, están vendiendo en distintos países de África esa droga y desde África la están enviando a Europa y a Medio Oriente. Así están las cosas. Todo esto ocurrió en apenas una semana y son notas que han salido dispersas. Y se suma a esto lo de la fuga de Chan, que sí creó durísimas tensiones entre México y Estados Unidos por el personaje, por la forma, como decía Viviana, en que se fugó de su casa y porque no solamente se fugó de su casa y también aparentemente pudo abandonar el país sin mayores problemas. Si además se confirma esta versión de que está en Cuba, el escándalo va a ser mayúsculo. Bueno, va a ser mayor porque evidentemente a Estados Unidos le va a caer muy mal que el gobierno mexicano se le haya escapado uno de los señalados más importantes de introducir droga a los Estados Unidos y de tener relación con los cárteles mexicanos y los cárteles chinos para introducir drogas sintéticas. Imagínense nada más que sea el gobierno cubano quienes están protegiendo a este ciudadano chino. Habrá que ver qué pasa, son especulaciones, pero bueno, a ver qué sucede y sin lugar a dudas Estados Unidos lo podría tomar muy mal, sobre todo ahora que se quiere llegar a un acuerdo en temas de seguridad de manera binacional. Y ayer le informábamos que el Mayo Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para no ser condenados a pena de muerte en sus respectivos procesos. Todo indica que lo han logrado, que hay un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Ahora también se informa que el Chapo Guzmán, que está condenado a cadena perpetua, ha escrito una carta de puño y letra y pidiendo también, mientras cumple su cadena perpetua en esta cárcel de máxima seguridad de Florence, que también estaría buscando beneficios colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Hay un dato muy importante, de alguna manera sí se está llegando muy probablemente a acuerdos entre estos acusados con las fiscalías, pero también hace muchísimo tiempo y no es bien vista la pena de muerte en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde se están llevando a cabo estos juicios. Así están las cosas. Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, Rafael Caro Quintero, de 72 años, y Vicente Carrillo Fuentes, de 62 años, libraron la pena de muerte. Los 3 narcotraficantes lograron acuerdos con los fiscales que llevan sus procesos por tráfico de drogas. Podrán integrarse al programa de testigos protegidos, con lo que sus condenas podrían reducirse o incluso saldrían de prisión. Lo que está en juego es todo lo que saben: nombres de otros narcos, de funcionarios y de políticos, rutas, la protección política que tuvieron para operar y las empresas que estuvieron involucradas en sus transacciones o en el lavado de sus activos. Sus siguientes audiencias están a la vuelta de la esquina y en ellas se definirán los acuerdos alcanzados en estas semanas y que les permitieron no llegar al corredor de la muerte. Ismael El Mayo Zambada será el primero en regresar a la corte ante el juez Brian Cogan. Será el próximo 25 de agosto. Enfrenta 17 acusaciones relacionadas con el crimen organizado, entre ellas tráfico de fentanilo. Llegó a Estados Unidos a base de engaños. Fue el 25 de julio del año pasado cuando su ahijado e hijo de El Chapo, Joaquín El Güero Guzmán López, lo llevó a la fuerza a Nuevo México. Rafael Caro Quintero es el caso más asombroso, pues hasta hace unas semanas la Fiscalía buscaba un castigo ejemplar
para el narco de narcos por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, ocurrido en 1985. Además de este crimen, es acusado de liderar una empresa criminal y traficar cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La Casa Blanca ha calificado a Caro como uno de los capos más malvados del mundo. Su próxima audiencia ante el juez Frederick Block será el 19 de septiembre. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, es hermano del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Está acusado de narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Será el 30 de septiembre cuando se presente nuevamente ante Joan Asrak. Los 3 narcos permanecen detenidos en Nueva York y sus procesos se dirimen en el mismo Tribunal Federal, en la Corte Este de Brooklyn, donde en 2019 fue juzgado y sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán. Precisamente este capo volvió a los reflectores. Y es que Joaquín envió una carta al juez Brian Cogan para solicitar que su nuevo abogado, Israel José Encinosa, pueda establecer contacto con él. Detalló que desde finales de junio, Cogan ya había autorizado visitas, llamadas telefónicas y correspondencia, pero hasta ahora nada de esto ha sucedido. Bueno, ahí están las cosas. Va a haber mucho nos vamos a terminar enterando directa o indirectamente ahí en esa corte de Nueva York. Y aquí en México desarticularon una célula criminal llamada Los Alfas, originaria de Jalisco y con operaciones en el Valle de Toluca. En el operativo fueron detenidas 27 personas vinculadas con delitos como extorsión y narcomenudeo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, identificado como líder del grupo delictivo, generador de violencia y un objetivo prioritario de las autoridades. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y tuvimos oportunidad de estar en las primeras caravanas migrantes al inicio del gobierno del presidente López Obrador, allá en el 2019. Desde Chiapas le decíamos que había personas que se hacían pasar como defensores de migrantes que organizaban esas caravanas y que en realidad eran traficantes de personas. Esa historia, 6 años después, ha hecho eclosión ahora con la detención de Luis García Villagrán, líder de una organización de apoyo a migrantes que es acusado a su vez de tráfico de personas como organizador de caravanas migrantes. Para pedir su liberación, ¿qué es lo que ocurrió? Partió una caravana migrante de Tapachula hacia Oaxaca. Señores, buenos días. De manera más atenta se les invita a no continuar caminando. No se arriesguen a las altas temperaturas y lluvias. La llaman el éxodo de la justicia. Se trata de una caravana migrante compuesta por unas 300 personas. No es igual a las anteriores. Hombres, mujeres y niños partieron en busca de una visa de trabajo, pero también persiguen otro objetivo. Partió este miércoles de Tapachula, Chiapas, para dirigirse a la Ciudad de México. Sus integrantes protestan contra la detención del supuesto activista Luis García Villagrán, capturado el martes por señalamientos de tráfico de personas. Previo a su captura, Villagrán se reunió con cerca de 2,000 migrantes, principalmente cubanos, haitianos y centroamericanos. Todos se unirían en una caravana para denunciar la lentitud con la que opera el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con el gobierno federal, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, AC, contaba desde hace años con una orden de aprehensión que fue ejecutada por la Fiscalía General de la República. Para los integrantes de esta nueva caravana, el arresto de García Villagrán es fabricado por el Estado, en respuesta a sus denuncias de corrupción en el Instituto Nacional de Migración y lo que considera colusión de sus funcionarios con el crimen organizado.
Tras la política migratoria del presidente Donald Trump y la presión contra México para frenar el flujo de migrantes, el gobierno endureció su estrategia de cooperación bilateral y reforzó la frontera norte con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Además, adoptó una política de dispersión para limitar el desplazamiento de migrantes por el país y dirigirlos lejos de las zonas fronterizas. Investigaciones en los países por donde cruzan los migrantes, desde Sudamérica, identificaron que la mayoría de las personas son engañadas por grupos criminales que, con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, los trasladan por caminos sumamente peligrosos donde mueren algunas personas. Otros son abusados sexualmente, extorsionados o integrados a cárteles del narcotráfico. Todo personal viajó en diversas ocasiones a la frontera norte para ser testigo del cruce de migrantes y cómo muchos son abandonados y estafados por traficantes de personas. Hay 5,000 personas que aquí aproximadamente. Se supone que no hay un número exacto, nadie tiene un número exacto. Hay gente que está llegando, gente que se va, hay gente dispersa. Como usted ve, esta es la gente que está aquí en la plaza central, que es como una suerte de refugio. No hay, insisto, números exactos, no hay un número tampoco. Obviamente estas personas han entrado, como se dijo originalmente, en busca con visas o con otro tipo de elementos legales. Los niños y mujeres que desgraciadamente son a los que ponen siempre al frente. Estos niños que en verdad son los más vulnerables de todos y bueno, están finalmente trabajando. No sabemos todavía claramente con qué fin, pero sin duda es una marcha, es una caravana que está absolutamente estructurada y planeada, muy distinta a cualquier otro tipo de movimiento y éxodo humanitario. Ya vimos cómo está cerrada ya la entrada del puente del río Suchiate. Aquí atrás está el puente, estamos viendo hay gente que está sobre el puente. La entrada de Guatemala está abierta, la gente que está ahí está haciendo trámites migratorios, son parte de la caravana, serán trasladados una vez que hagan el trámite hacia Tapachula. Serán trasladados ellos sí, como han hecho ya los trámites en distintos camiones. Ahora si vemos la frontera hacia Guatemala está completamente abierta. Pero bueno, ¿qué más da si la frontera de alguna manera está cerrada, la parte oficial? Vea usted qué sencillo es cruzar de Guatemala a México. Mire, al llamarse el rescate humanitario de migrantes, el migrante puede ser objeto de muchos delitos. Puede ser objeto de trata de blancas, puede ser abandonado en su tránsito por el país, puede ser asaltado. Entonces, esa es la función que estamos haciendo nosotros, rescatar al migrante, evitar que pasen todas esas cosas. Por lo pronto, la caravana Éxodo de la Justicia llegó a Huehuetán, donde pasarán la noche. Hoy se cumplen 80 años de un hecho terrible. Un día como hoy se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y días después se lanzó otra bomba sobre Nagasaki, una de las páginas más oscuras de la historia. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el mundo cambió. El bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica llamada Little Boy cerca de la sala de promoción industrial de la prefectura de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, el bombardero Bockstar dejó caer la bomba llamada Fatman sobre la ciudad de Nagasaki, esta vez con plutonio. Más de 140,000 personas murieron instantáneamente. Cientos de miles más fallecieron a lo largo de los años por heridas y enfermedades relacionadas con la radiación. Japón se rindió 6 días después. Este evento marcó el final de la resistencia japonesa en el Pacífico, así como también de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, marcó el inicio de lo que sería la era atómica y de la Guerra Fría. La decisión de un ataque atómico se debió a la información de inteligencia que advertía que Adolfo Hitler planeaba hacerlo cuanto antes para ganar la guerra. Los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann logran la fisión nuclear, el proceso de dividir un átomo al tiempo que se libera una gran cantidad de energía. Este hallazgo alertó a la comunidad científica mundial, entre ellos al físico Albert Einstein, que de inmediato consideró importante avisarle de estos avances científicos al presidente de Estados Unidos, Frank Delano Roosevelt.
También ya existía la certeza que el régimen alemán nazi, encabezado por Hitler, ya tenía a cientos de científicos trabajando en el desarrollo de una bomba atómica. En respuesta al desarrollo armamentista alemán, nace el Proyecto Manhattan. Bajo la dirección científica de Robert Oppenheimer, fue que miles de científicos, ingenieros, así como también militares, trabajaron en una sola dirección y con un solo propósito: desarrollar una bomba atómica antes que los nazis. Este miércoles, Japón recordó en una ceremonia el 80 aniversario del bombardeo atómico estadounidense. Cerca de 55,000 personas, incluyendo invitados internacionales de 120 países y regiones, guardaron un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana. $80 años después, la amenaza vuelve a estar latente. Nagasakiにもたらされた惨禍を決して繰り返してはなりません。非核三原則を堅持しながら核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。La mirada está puesta en Rusia y nuevamente en Estados Unidos. Hoy, realmente lo que debemos de saber es hacia dónde vamos, hacia dónde va la guerra de Rusia frente a Ucrania, y lo que nos debe preocupar es que Rusia se ha ido desprendiendo paulatinamente de sus compromisos nucleares con Estados Unidos. Varios tratados, varias firmas a lo largo de los últimos 60 años quizás, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a no usar de manera mutua sus armas nucleares para destruirse. Hoy, en el siglo XXI, son otros problemas, pero al fin de cuentas tienen las armas nucleares y particularmente preocupa la enorme polarización política a nivel global. Hace 80 años nadie comprendía el daño y terror que significó destruir 2 ciudades que fueron envenenadas por la radiación. Hoy lo sabemos, pero la amenaza continúa en el aire. Una bomba que cambió la historia del mundo y una historia que se tiene que conocer. Todavía hay consecuencias 80 años después de esas radiaciones. Jorge, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche. Sí, muy buenas noches, Viviana. Han pasado muchos años, pero hay que recordar estos eventos y vea la película Oppenheimer. Describe todo esto de una forma extraordinaria. Y también recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.